hacer un programa que habla de la calle cuando la calle tembló, cuando la experiencia humana de vivir un terremoto te modificó tu ser en el mundo. ¿Cómo contar el miedo de morir o de perder un ser querido? ¿Cómo contar esa digestión de informaciones contradictorias que no te alcanzan a ofrecer una fotografía completa de lo que está ocurriendo? ¿Cómo narrar la solidaridad casi inmediata, proverbial entre los mexicanos, para ayudar en lo que se pueda? ¿Cómo contar la marabunta, el rumor, la invención, la falsedad y el oportunismo que también estuvieron presentes? En fin, ¿cómo ir construyendo una narrativa que nos permita hablar con más normalidad de un evento que no fue normal? Hoy Calle 11 se dedica al terremoto y a la experiencia humana que en la calle, en Calle 11, se vivió. Abrimos con los dudantes, seguimos con rescatistas y después con la experiencia individual que en colectivo se mastica, se digiere, se supera mejor. Buenas noches. No es una semana todavía fácil esta. No es un momento para regresar a la normalidad y sin embargo uno trata. Y en estos días tan raros, escuchando una y otra vez a mucha gente decir, pensé que me iba a morir, traigo una imagen en la cabeza que quería compartirles para abrir la conversación. Es una escena de la novela El Halcón Maltés, de un tipo que va caminando en la calle y de pronto se desprende un piano que están subiendo a un último piso y le pasa a centímetros, casi a milímetros de la cabeza. ¿Qué hace un tipo después de que estuvo a punto de morir aplastado por un piano y sin embargo sobrevivió? Tengo como dos respuestas posibles yo a eso. La primera es irse a su casa, meterse a su cama y hacerse bolita. Y la segunda es nada, pues sacudirse y seguir caminando. Y la tercera es plantearse si esa vida que se le iba a ir un segundo antes con el piano encima es la que quiere tener, ¿no? Es como volver a decir, sí soy yo, soy esto, ¿qué me identifica? Esta vida, esto que hago, esto quiero, esto soy. ¿Les cuento qué hizo el tipo? Hay una alucinación. Sí, claro. ¿Qué hizo el tipo? El tipo dejó a su mujer, dejó a su hija, desapareció 10 años y 10 años después Samuel Spade, que es el personaje de Halcón Maltés, lo encontró a 5 kilómetros de distancia con otra casa idéntica, otra mujer idéntica y otra hija idéntica. Bueno. Es otra opción, ¿verdad? Bueno, Claro. ojalá no sea ese el destino de nuestra ciudad después del sismo, que se ha vuelto a replantear un montón de cosas. Cómo construimos, cómo vivimos, cómo hacemos barrio, comunidad, redes, amigos. Y ahora que somos otros, ojalá no sea para ser los mismos. Usted no había nacido en el 85, Sí, como No, sí, no. cómo no. Sí. digamos, Yo conscientemente. Yo sí, yo tenía 7 años, me acuerdo. Los primeros de recuerdos, yo todo. también. A ver, desde ustedes, ¿85 se ve como un parteaguas de este tipo? Es decir, cayó un piano encima y esta ciudad le dio la vuelta. ¿Y hacia dónde le dio la vuelta? ¿Y qué nos dice para darle la vuelta ahora, en 2017? Sí. Yo no sé, o sea, sí, el 85
se convirtió en la experiencia cotidiana en un parteaguas y luego como en el relato histórico de la ciudad también. El relato histórico no necesariamente corresponde, al menos en mi memoria, con lo que fue la experiencia, ¿no? Ahí siempre hay una distancia. En este todavía es muy pronto para saber como cuál va a ser el relato. Apenas se está articulando y apenas hay un forcejeo, ¿no? Por ver cuál va a ser la narrativa. Pero de entrada en la experiencia, la verdad es que a mí me parece un poco incomparable con el de 85. O sea, la magnitud de la destrucción del de 85 es mucho mayor que el de este. Aunque emocionalmente a lo mejor se siente muy intenso. Pero a ver, este país cambió mucho después de 85. Sí. Sí. O sea, en 86 las primeras expresiones contra el fraude electoral en Chihuahua, en 88 una elección que cambió la coloratura partidista, y le sigo, ¿eh? O sea, esa década fue de transformaciones que muchos reconocemos empezaron a gestarse en 85. Entiendo que el nivel de destrucción no es tal, pero la energía vertida socialmente Claro. sí se antoja muy intensa. Claro. Bueno, en parte tiene que ver, y leía a Pablo Picato haciendo esta comparación alrededor de las diferencias entre 85 y 2017, pero creo que le faltaba agregar algo que yo sí agrego, que es que ahora tenemos las herramientas, y aquí hablo de la tecnología, para organizarnos más, mejor, más rápido, y sobre todo, ¿qué se organiza? ¿Qué se organiza cuando uno tuitea? Se organiza al mismo tiempo el discurso y la acción de personas. Y yo quiero agregar a eso que además hay algo importantísimo. Sí recuerdo, digamos, el mismo registro emocional que cuando tienes 7 años pues no podía elaborar como ahora, ¿no? Pero era claro que la ciudad se había roto y que no podía ser igual después de eso. Y hoy lo que además tenemos es la posibilidad todos de documentar evidencia. Eso es poderosísimo. A donde tú te salgas o con quien te encuentres o lo que sea que pase, lo puedes documentar. Por un lado, puede generar caos y lo que sea, pero a mí sí me parece, sin duda, algo que no existía hace 32 años. Y no sé, quizá la tormenta perfecta sí pueda llevarnos a otro lugar, o quizá es este estado alucinógeno de haber estado tan cerca de la muerte que me hace creer eso. A ver, ahora regreso a lo de redes sociales, pero es otra imagen que traigo como muy presente. Es como si la energía telúrica, en efecto, emerge de las grietas y se vuelve conciencia. Se traduce en conciencia de quién eres, de quién no quieres ser, de qué ciudad vives, de qué gobierno tienes, ¿no? De quiénes construyen las casas, ¿no? De cómo te organizas. Es decir, hay algo donde estos eventos magníficos, ¿no? Y al mismo tiempo aterradores devuelven conciencia. Devuelven el valor sagrado de la vida, ¿sabes? Yo he reflexionado mucho sobre eso. Ojalá yo me daría por bien servida con que la estadística de muertos, decapitados, periodistas desaparecidos ya no nos deje indiferentes. También son muertos, son igual de sagrados, son igual de dolorosos. Mi impresión es que recuperamos de pronto la noción de que la vida humana es sagrada en estos días, del martes para acá. Eso me tiene pasmada, ¿eh? A mí, digo, retomando lo de las redes un poco, también yo creo que el flujo de información es sumamente útil en la emergencia, pero también de pronto sumamente estorboso en el duelo. O sea, para pasar, digamos, a la siguiente etapa, necesitas dejar de recibir información, ¿no? Yo participé en algunos de los esfuerzos en redes y tal, y creo que fue muy útil. Y realmente nunca en mi vida he tenido una experiencia tan cercana como a la solidaridad social como esa. Pero una vez que pasó, digamos, la primera etapa de la emergencia, después, una vez que ya se te baja la adrenalina, seguir recibiendo información es muy descorazonador. El estado de shock es sano para el ser humano, es parte de nuestro sistema de protección, porque en efecto, cuando ya no toleras recibir más información, te bloqueas, hasta que tu cerebro empieza a procesar, a tomar conciencia de la realidad. Lo que tú dices es que no hay posibilidad de vivir el shock. Estamos arrojados como si el suelo se siguiera moviendo por la enorme cantidad de información. Y déjame ponerle un poco más, quizá exagero, pero a veces tengo la sensación de que hay muchos con necesidad de que esto se siga moviendo. Entonces todo el tiempo están aportando argumentos, algunos ya exagerados, algunos desbordados, para que este flujo intenso permanezca, como si no pudieran soltar el 19 de septiembre. Yo he estado precisamente como pensando en ese fenómeno, porque
por participar en estos esfuerzos, uno platica con quien está adentro de cada uno de ellos y pienso que hay, frente al desamparo en el que te ves, del Estado, de las autoridades, de las empresas, de la comunidad, hay como una desesperación por encontrar una identidad política de la vida pública y por eso no lo quieren soltar, porque es una cosa muy efímera, muy rápida y que sin embargo puede ser algún tipo de catalizador para esa identidad que la quieren acelerar y es como una desesperación frente al desamparo. A ver, ¿por qué no hablamos de mí? Se ríen los dudantes porque es que ese ha sido el fenómeno de estos días. A propósito del temblor, ¿por qué no hablamos de mí? De los partidos, ¿no? De quién va a donar, de lo que estoy haciendo, de la torta que estoy llevando. Es decir, hay una necesidad de controlar la realidad al punto donde yo me coloque en el centro del reflector. Esa parte sí me ha generado mucha incomodidad y si en algún lugar está, es en las redes sociales. Es como si en lugar de neuronas tuviéramos ombligos. Sí, caray. Y esta corrección de duelos, ¿no? O sea, la gente enojada unos con otros porque el duelo se debe de vivir así y cómo. Y hay del que se atreva a tener una manifestación de alegría, a echar un chiste porque se le van encima, porque... O que por algún motivo se quedó a trabajar y no pudo ayudar. Es como, Claro, ¿cómo no ¿y ayudaste tú qué estás haciendo? Estás en tu casa, haz como hago yo. El duelo no admite disidentes. Exacto. O les cobran muy caro su O sea, disidencia. el duelo es en manada, Caro, punto. Claro. Yo tengo una pariente que se enojó porque un primo mío puso pues que toda la ayuda se estaba yendo a la Ciudad de México. Y entonces esta pariente enfureció. ¿Por qué el odio a los chilangos? ¿Qué te pasa? Entonces el chat crecía y crecía. El teléfono empezó a echar humo. Y de repente me di cuenta que tenía como 7 chats, todos echando humo al mismo tiempo. Claro. Porque todos querían imponer la manera de sobrevivir También estos días. porque todas las emociones están exaltadas, ¿no? Sí, Y claro. este duelo que nos compartías, hay una etapa que se llama enojo o ira, ¿no? Sí. Algo también ahí se sacude. Yo creo que, volviendo al tema como de la experiencia de un evento así total como este, y la energía que la gente desahoga, ¿no? Y después viene, yo lo que veo, por lo menos en mi círculo, es mucho enojo, ¿no? Y hay una parte en la que el enojo es la parte de la conciencia, como decías tú, ¿no? Pero hay una parte en la que me preocupa un poco, porque el enojo, o una expresión que ha estado circulando mucho, que es estamos hasta la madre, ¿no? Estar hasta la madre no es un argumento. Y de pronto empezar a hacer política basados en la sensación de estar hasta la madre es más bien buscar una revancha antes que una solución. Entonces, a mí me preocupa un poco cómo vamos a canalizar toda esta conciencia. ver, Matizo Va a con mantener la palabras. cabeza fría. A mí el enojo no me preocupa. Me alarma la ira. Y sí veo Sí desborde hay. de ira. Sí, hay. ¿Cómo no? Hay una parte que es muy justificada de la ira. O sea, nadie puede decir, no hay razón para enojarse. Por supuesto que hay razón para enojarse. Las constructoras, la corrupción del gobierno. O sea, nadie puede escatimar el derecho a la furia, creo, después de una tragedia como esta, ¿no? El tema es, ¿qué hacemos con eso? Pues aceptemos que no es cierto que hay unos titanes furiosos jugando con nosotros como si fuéramos muñequitos. Aunque dan ganas de creer en eso. Es que estaría muy bien. O sea, que Claro, realmente las televisoras estuvieran orquestando este horror y las constructoras y los partidos, literalmente, ¿no? Zeus y Ares y jugando con nosotros. Somos nosotros los responsables. Claro. Pero dan Este muchas tem- ganas de creer en eso. ¿no? Pues es hora de dejar de ser niños. Yo diría, ¿qué me enseñó mi 85? Ahí tendría 17 años. Claro, estaba llegando a la edad adulta en ese momento. Que estos eventos te hacen madurar. Claro. Y te hacen tomar control sobre tu realidad. Ojalá, y eso sí esté, como producto de la energía telúrica. Déjenme irme a Loque Calle. Visitamos a... Yo diría héroes, ellos dicen que no son héroes, pero son de estos binomios, dicen ellos, hombre-perro o mujer-perro, que estuvieron justamente rescatando muchas vidas. Nos van a contar lo que hicieron. Y hoy particularmente les voy a pedir que se queden, porque en los últimos segmentos la idea es invitar a otros para hablar de su propia experiencia. Dejemos esto como un prólogo de esa conversación que viene en un momento. Calle 11, perros rescatistas y quienes los enseñaron a hacerlo. Estoy con Jorge,
Estoy con Pedro, que son cabeza de binomio de rescate junto con perros que fueron héroes en estos días de tragedia y terremoto. Y la idea es un poco que nos cuenten cómo se convierte uno en rescatista y cómo uno se vuelve binomio con un perro que puede salvar vidas y que también puede recuperar gente que murió y que de otra manera no podrían salir de los escombros. Tu historia un poco en esto, Jorge. ¿Cómo llegaste al rescatismo? Bueno, nosotros coordinamos las labores de los binomios para la llegada a la Ciudad de México por parte de nuestra asociación, que es AIFCA, que es una asociación que se ocupa de formar entrenadores y capacitar entrenadores a nivel nacional e internacional. Ustedes hablan de binomios, es decir, son parejas. Ustedes tienen un perro con el que han hecho pareja, ustedes lo educaron, el perro los entiende a ustedes, el binomio no se puede romper, no puede haber intercambio de binomios. ¿Cómo funciona la relación? Es una conexión que los perros hacen con el humano para poder, porque si el perro está a gusto, si el perro está tranquilo, el perro puede hacer una buena búsqueda. ¿Cuántas horas de entrenamiento necesita un perro K9 para poder un día rescatar a una persona en una estructura colapsada, como la llamas tú, Pedro? Claro. Un perro K9 tiene que elegirse incluso desde el vientre materno y se deben buscar ciertas cualidades específicas en función del nivel de especialización que se vaya a dar y hay determinadas razas específicas. Esto no quiere decir que una unidad K9 o un binomio K9 tenga que pertenecer específicamente a una raza. Algo que es importante recalcar es que cuando veamos a las personas en la calle trabajando con su perro, brindarle el respeto y el espacio. Muy importante, los perros o las unidades caninas deben ser improntados únicamente a seguir el mando de su ser humano. ¿Qué quiere decir improntados? Improntado quiere decir que esa persona vive con el perro las 24 horas, lo conoce, cómo come. Es un matrimonio. Es un matrimonio, exactamente. Yo te pedía un poco ahí, Jorge, que nos cuentes dónde estuviste tú en estos días trágicos, dónde estuvieron los 28 binomios. En los lugares que hicimos presencia fue en la colonia Roma, en Puebla exactamente. En la calle Puebla. En la calle Puebla. ¿Rescataste a alguien ahí? No, ahí no se tuvo éxito, de hecho no nos permitieron ingresar con los perros porque ya había entrado el servicio forense. Estuviste en Tlalpan también. Estuvimos en Tlalpan, en el multifamiliares, ahí se rescataron cuerpos sin vida desafortunadamente. Estuvimos también en el Holiday Inn, estuvimos también en Tlalpan y en Petén también se encontraron cuerpos por parte de nuestros binomios. Ahora vimos en las imágenes que transcurrieron cómo se utilizan estos sensores de calor. ¿Cómo trabajan juntos? Digamos, esta maravilla de la naturaleza que es un perro que puede auxiliar con ahora la maravilla de la tecnología que te puede dar radiografías de calor. Bueno, por ejemplo, nosotros en mi experiencia en el Holiday Inn ya habían entrado alrededor de 5 binomios, no marcaron nada, entramos nosotros con una perra especialista que se llama Sisu, que es una pastor belga, esta perra ya está en otros terremotos. Entraron primero los micrófonos de sonido que son los que se utilizan para hacer justamente televisión, cine. Entraron los micrófonos primero, entraba también la cámara térmica y un apoyo excelente para que después el binomio hiciera un marcaje más preciso. O sea, se basaba en el calor, si se encontraba calor y si no se encontraba calor, bueno, se metían a los binomios para poder tener o estar 100% seguro que allí existía un cuerpo. Ahora, eso implica mucha cabeza fría y al mismo tiempo mucha solidaridad, que normalmente no es fría. ¿Cómo hacen para organizar emociones de tal manera en que sea eficaz el rescate? Bueno, principalmente la mayoría de los rescatistas, tanto de organizaciones públicas o civiles, el principal valor del rescatista es su solidaridad humana, su valor por la vida, porque la mayoría, como es nuestro caso, nos entrenamos a través de nuestros medios, adquirimos nuestro equipo a través de nuestros medios, todo es a través de nuestros propios recursos y no esperamos recibir nada a cambio. Ustedes no cobran por lo que hacen, no, son héroes en serio. No el apelativo de héroes, tratamos de dar un granito a la comunidad, ¿no? Y la persona que se nos acerca a pedirnos indicaciones sobre su perro, y nosotros tenemos el conocimiento, no nos cuesta nada.
En 85 no fue tan fácil la coordinación, nos cuentan, entre las autoridades y los rescatistas civiles, pero dio la impresión de que este temblor del 2017 sí provocó un buen acuerdo entre autoridad y rescatistas como ustedes. ¿Me cuentas un poco, Jorge, cómo fue tu experiencia con militares, con policías, con autoridades en general? Ok, bueno, hubo en algunos lugares en que no nos dieron acceso, definitivamente, pero... Porque ya había alguien, ya había perros. Exacto, ya había perros, entonces no había la posibilidad de que entráramos ya viendo otros perros o habiendo marcado ya otros perros. Pero bueno, en nuestra experiencia, trabajar con la Marina, trabajar en conjunto, se trabajó con la Marina. De hecho, la última asistencia que nosotros hicimos fue a las 2 de la mañana en la parte de Bolívar. También estuvimos en Bolívar. El AIFCA también estuvo directamente ahí en Bolívar con nuestros perros. Y de hecho ahí también se hicieron marcajes. Desafortunadamente ahí los marcajes no fueron tan claros porque bueno, por la cercanía de la Ciudad de México al centro, y se encontraron restos, pero restos de huesos. Entonces, bueno, pues ahí también son cuestiones en donde entra la cámara térmica, donde entran los micrófonos, donde hay que cerciorarse bien si realmente existen los cuerpos. Se trató de conseguir también los planos del mismo terreno para saber cómo estaba cimentado, y todo eso, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar coordinándolo. Te entiendo bien cuando dices que la naturaleza del rescatista es la solidaridad, pero ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de los perros. Así es. ¿Cómo lidia uno con el miedo de que a ti se te colapse lo que queda de una construcción? Es una pregunta que siempre quiero hacerle a un bombero, quiero hacer a un policía, ahora se la hago a un rescatista. ¿Piensas en ese momento en el riesgo vital que está significando el trabajo que estás haciendo? Pues el principal punto sería, en cuanto a la unidad, no exponerse más allá de sus propias posibilidades. ¿Y dónde está la línea? Es una línea interna, no, o sea, es decir, sí uno tiene el ánimo de ayudar a las personas, pero también hay que medir tu propia seguridad ante todo y la seguridad de tu binomio y de tu unidad. No puedes meter al perro, sobre todo si ya es un buen perro operativo, a que sufra un accidente que lo tenga paralizado 15 o 20 días, considerando la premura de la situación social. Es una gran pérdida dejar Exacto. de contar con... Es correcto, sí. Respecto a eso, en el Holiday Inn había una estructura en la parte de arriba que en todo momento estaba tomada solamente por grúas. Había 3 grúas, las cuales estaban agarrando la estructura, y cada vez que entraban los rescatistas y cada vez que entraban los perros, pues era finalmente un riesgo, ¿no?, que sabemos que existe. Ahora, yo vi muchos rumores mientras ustedes estaban rescatando. Los que no estábamos directamente en un edificio, en una estructura colapsada, nos llegaban mensajes del gobierno ya está queriendo derrumbar todo, van a dejar ahí a los cadáveres. Hablé con los rescatistas, me dicen que el gobierno lo que no quiere ya es que apeste a cadáver, cosas rarísimas. ¿Les tocó ver algo así o son chismes, rumores que incluso entorpecen el trabajo? Bueno, en mi opinión, yo creo que no. La verdad es que tuvimos mucho el apoyo de la Marina. A nosotros nos apoyó mucho el Ejército, mucho también la Marina. Los escombros, bueno, hasta que no se cercioró que realmente había algo, sobre todo porque la gente lo estaba pidiendo, lo exigía, la gente estaba exigiendo esa parte de sacar todos los escombros hasta que no se encontrara algo, y sobre todo el apoyo de los perros pues es fundamental. Mito urbano. Mito totalmente. Ustedes saben que ahí hay alguien con vida, el perro lo sabe, nadie les quiso echar encima la losa. Es correcto. Sí, es correcto. ¿Y cómo haces para evitar los rumores en ese momento? ¿Cómo te concentras en el dato duro que el perro te está diciendo? Hay que entender que como situaciones emergentes, la gente generalmente actúa de forma emergente, entonces podemos ver que socialmente no estamos preparados para una contingencia de esta manera. Cuando dices emergente es anormal. Exactamente, cuando decimos emergente es anormal, entonces esto desquicia a las poblaciones. Mucha gente que no participó directamente en los operativos, que no estuvo ensuciándose las manos, que no estuvo viendo qué hacer, solamente se dedicaban a hacer o a dar sus opiniones a través de las redes sociales. Y en las redes sociales cualquier persona puede opinar, pero no hay un fundamento de causa, ¿no? ¿Qué lección le dejarías a la gente que actuamos de manera normal? Ustedes que tienen que mantener la sangre muy fría para poder ser solidarios, ¿qué lección nos dejarían?
Yo creo que la mejor lección que nos dejaría esta situación es que somos un pueblo muy fuerte, somos un pueblo muy capaz. Muchos, en el caso de los binomios, la gente se dio cuenta que los perros son importantes y que tenemos la capacidad en México de formar perros para estas situaciones, y que en este caso por lo menos nosotros dentro de la asociación estamos muy orgullosos que pudimos haber ingresado de primera vez a las zonas y pudimos haber ayudado a mucha gente, que mucha gente incluso en el Holiday Inn hubo una ceremonia para darnos las gracias y para decir que bueno, por lo menos haber encontrado sus cuerpos, eso los tenía tranquilos, y la gente incluso aplaudía eso, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Pedro, Muchas conclusiones, gracias. Muchas lecciones. Pues la necesidad principal es la necesidad de unión. Somos un pueblo tierno, generacionalmente somos un pueblo fuerte, y en esta circunstancia social se demostró que la falta de unidad en muchos de los casos solo enturbia la magnitud del evento. Yo llamo honestamente a las instituciones, a los particulares, muchas instituciones, no solamente AIFCA, Federación Canófila, el doctor Forasteri, a través de sus propias unidades, fungieron como muy buenos enlaces, fungieron trabajando para el pueblo. Entonces, básicamente se necesita una unión entre entrenadores, y principalmente que se le dé el peso al perro del rescate, que no es una moda. No se vayan con la finta del perro rescatista con goggles y botitas. Esas cuestiones en niveles operativos no sirven. El perro de rescate debe ser respetado con su manejador en el medio ambiente mientras esté trabajando, porque al final del día, en una contingencia social, todo ese talento que se formó en ese momento ahí es donde Ahí va a es donde da denotar. frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Regresamos a estudio. Después del terremoto de la semana pasada, hubo una enorme necesidad de hacer más que de decir. En cambio, esta semana lo que hay es un torrente de palabras. En todos los espacios, en las oficinas donde nos volvemos a encontrar, en la casa, en la calle, todos contando ahora sí con un poco más de conciencia qué nos ocurrió. En el segmento de los dudantes justamente abríamos un poco boca a estas palabras, y hoy hemos crecido el grupo, somos más dudantes. Hoy hemos invitado pues, a personas que se han puesto a hacer y a decir y un poco a construir la nueva narrativa, como decía Carlos hace un momento. Les agradezco mucho. La idea en estos segmentos es atrapar un pedazo de ese torrente de palabras y ofrecérselo al auditorio. Y déjenme comenzar con la pregunta básica. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los agarró el temblor? En la oficina. Salimos corriendo y ahora sí que sálvese quien pueda. Estamos con todo el equipo de trabajo. Somos publicistas. Estábamos en la agencia y en ese momento pues todos corrimos hacia Chapultepec y ahí nos quedamos hasta que pasó la fuga de gas, hasta que en Twitter habían dicho qué estaba pasando, hasta que había señal, porque de repente quieres hablar con tus familiares y pues no entra la llamada. Entonces nos quedamos ahí en Chapultepec y a partir de ahí nos desplazamos a Medellín, al edificio que se había caído. Para ayudar. Carolina, ¿qué pasó por tu cabeza? Por mi cabeza pensó que la información me estaba volviendo loca. O sea, todo el mundo me empezó a mandar mensajes y me empezó a poner muy nerviosa. Yo estaba en el Pedregal, entonces ahí pues realmente no pasó nada y no pasó nada a mi alcance. Entonces me angustié y directamente me empecé a comunicar con personas que siento que tienen un uso, por así decirlo, responsable de la comunicación. Y tratamos de darle un poco de sentido al caos en el que estábamos. Qué cabeza tan equilibrada. Yo pensé, me voy a morir. Bajé las escaleras del edificio instintivamente, Sí. seguro Sí. como una idiota, pero qué más da. Con la mano en la cabeza, ¿sabes? Con las escaleras oyendo que crujía, diciendo, se me va a venir encima, me voy a morir, me voy a morir. Bajé, estaba abierta la hoja del estacionamiento y corrí a la calle. La mitad del temblor me la eché allá afuera, en Alfonso Reyes, en mitad del camellón, viendo cómo se sacudían los edificios, y yo pensaba, ok, quizá no me voy a morir, pero ese edificio se va a caer. O sea, no podía pensar otra cosa más que Yo tuve la certeza de que no me iba a morir, de que no te ibas a pero morir. inmediatamente empezó a surgir la idea de, es posible que pierda un ser querido. ¿Quién será? Uf, qué duro.
digo, aunque trabajamos juntos, obviamente se viven de formas diferentes, ¿no? A mí lo que me pasó fue muy curioso porque había temblado antes. Entonces, en cuanto sentimos el primer movimiento, creo que fue como común con todos los que estábamos, nos volteamos a ver, estábamos ciscados, ¿no? Y en cuanto sentimos el primer movimiento, nos volteamos a ver todo el equipo, que somos como 20 personas, y dijimos, sí. Y entonces no fue como un precaución, caminar, no, fue un corran por sus vidas, literal, todos corrieron. Ahorita estamos en un ¿Y los coworking. simulacros? Sí, habíamos tenido un simulacro a las 11, sí. ¿sirvió de algo? Sí, nosotros estábamos en Horizontal, en la Roma Norte, y entonces bajamos al simulacro súper ordenado. O sea, nos dieron cursos de protección civil por ser un centro cultural. Va el gobierno, te da tu brazalete de vigía, etcétera. Eran muy ordenados. El simulacro realmente lo hicimos espectacularmente bien. Enfrente de la calle de donde estamos nosotros, en la calle de Colima, hay una escuela pública, una primaria. Y la primaria, veíamos a los niños muy tiernos con sus manitas en la cabeza, y una hora después todo era un caos, todo el mundo estaba gritando, los brazaletes no sirvieron para nada, todo el mundo salimos despavoridos. Fue una cosa realmente muy, muy fuerte, y cuando pasó lo único que pensé es que en el simulacro siempre tiene una parte que no te dicen, que es qué pasa si sí tiembla. El simulacro se acaba cuando no tembló. Claro. Pero nunca te dicen qué pasa si tiembla. Te da una enorme necesidad de hacer algo. Iba muy rápido en ese momento, pero en efecto, cuando ves que estás bien y que traes tus reflejos y tu cuerpo está en capacidad de ayudar, corres a donde se cayó algo, a donde hay humo, a donde hay una fuga, a donde alguien está pidiendo auxilio. Hay algo de nuestra naturaleza más profunda que te arroja la solidaridad. Claro, y creo que es el momento de solidaridad máxima que puedes vivir. Yo trabajo en la Fundación Friedrich Ebert, que está en la Condesa, es una casa muy vieja, y afortunadamente no pasó nada, pero enfrente hay una escuela, hay un kinder, una preprimaria. Y los maestros, creo que por reglamentación, no pueden evacuar a los niños porque son grupos demasiado extensos y tienen que bajar escaleras y demás. Entonces salimos y tratamos de auxiliar a los maestros para bajar a los niños. De repente escuchamos que había habido una fuga, una fuga de gas, entonces nos empezamos a desplazar hacia zonas donde era un poco más seguro. Pero en efecto, creo que lo primero que sale de ti es esa sensibilidad de poder ayudar al otro, que desde tu perspectiva es mucho más vulnerable que tú. Te empieza a llegar información de a poquitos. Sí. ¿Esa información cómo la absorbiste? Se cayó un edificio, no, son 2, no, ya van 12, ya anunciaron que son 47. Bueno, a mí me tocó en una cabina de radio transmitiendo un programa en vivo. Y entonces, digamos, de la salita de control nos dijeron que evacuáramos. Pusieron una grabación que tenían para eso. Salimos todos, así como en fila india, a un patio en lo que pasaba. Yo con el celular tratando de ponerme en contacto con mi familia, nada servía. Y en cuanto pasó el temblor, regresaron unas personas a revisar que la cabina estuviera bien y nos mandaron de regreso a transmitir en vivo. Y entonces fue muy difícil porque teníamos como la misión de informar, pero no había información. Porque no había celulares, el internet no jalaba bien, entonces tuvimos un periodo, no sé, me pareció eterno, ¿no? De pues tener que decir, bueno, pues sí, tembló, estamos tratando de conseguir más información. Minutos, larguísimos minutos. En radio uno hace esta señal, ¿no? Exacto. Que se alarga, porque no hay nada que decir. Y luego, bueno, nos llegó el dato de cuál había sido la intensidad, cuál había sido el epicentro, y de pronto empezó a jalar el Twitter, y en Twitter empezamos a ver imágenes, pero inmediatamente sin hablarlo. Con el coconductor como que nos hicimos así como la cara de no sabemos si estas imágenes son reales o no. No podemos decir lo que estamos viendo sin antes confirmarlo. Entonces, como no podíamos decir las imágenes, empezamos a decir, estamos viendo imágenes en internet, pero no son verificadas, así es que no se las vamos a transmitir hasta que no podamos corroborar que son ciertas. Entonces, más alargar con ese mensaje y a cuentagotas. Realmente fue muy lento. Me parece que cuando terminó el programa a las 3 de la tarde, todavía dijimos así como, bueno, pues hasta el momento, saldo blanco, ¿no? Eso de fuimos a Twitter, ¿se fijan cómo? Es decir, porque claro, Twitter tiene millones de reporteros, ¿no? Al mismo tiempo, en todos lados. Claro.
Y entonces te asomas y alguien de los millones que tenemos una cuenta ya dijo algo, ya tomó una foto, ya subió un video, pero como no había red, yo ¿saben qué hice? Me instalé llave de gas, no sé qué, 911. Cuando ya vi que no había nada que hacer, me fui a sentar, hay un tianguis en Benjamín Gil. Me senté ahí en el piso con mi mochila porque había uno, el del puesto de enfrente, de los michotes o no sé qué, tenía un radio de pilas. Entonces su gran le subió el volumen y lo que pasó es que muchos en torno al puesto de michotes nos fuimos a sentar a escuchar qué estaba Pero pasando. era Carlos Bravo sin saber qué informar. Decían hace un momento que brincaron necesidades de ayudar. Sí. Tuvo la necesidad de ordenar la discusión porque estaba generando mucha angustia. Ustedes vieron la escuela esta de los niños. Y entonces viene que yo quiero saber si es un mito. Los mexicanos decimos que el himno nacional es el segundo más bonito del mundo. No sé quién definió eso. Pero de una cosa que estamos convencidos, y sobre todo los amigos del extranjero insisten cada que me mandan un mensaje preguntando cómo estoy, es que la solidaridad en México es única. Me voy a corte y con Alma, en la calle No Te Calles, y de vuelta les ruego que me ayuden a significar esa frase. En México la solidaridad es única. Había olas de cemento amontonadas en la zona centro. En la cresta de una de esas olas jugaban dos niños flacuchos, pero gozosos como cachorros incansables. Yo no soltaba la mano de mi madre. Era septiembre de 1985. Íbamos a visitar a una tía que no lograba reponerse del pánico al sismo. Para mí fue una experiencia fundacional porque los días posteriores a aquel temblor me darían la comprensión íntegra de lo que es una tragedia. La gente se veía pálida, con los ojos y el pelo más negros, en contraste con la piel de las caras que parecían haberse quedado sin sangre. Recuerdo que me pregunté dónde estaría la mamá de esos dos niños más pequeños que yo tenía 7 años, que jugaban sobre el derrumbe. Recuerdo el olor a polvo, a desastre industrial. La cercanía con la muerte es alucinógena, nos hace imaginar cosas, atar señales, afirmar premoniciones, declarar amores contenidos y hasta creer en los dioses. Formas implacables en las que se manifiesta la vida. En el terremoto de hace 32 años, México era lo que somos. Esta manera de pelear por la vida, esta vitalidad hilarante sobre el destrozo, estas carencias, este empuje, esos corruptos incompetentes. No había memes, pero también se contaban chistes en las reuniones y nos poníamos irónicos en la cara de la muerte, que para eso somos mexicanos, sí señor. Recuerdo que escuché incontables bromas en torno a la coincidencia de los temblores telúricos con los temblores carnales, y el orgullo posterior de quienes habían concebido en medio del sacudidón sexual y terrenal. También se hablaba de la danza macabra, de los postes de luz y el cableado, y también mirábamos al cielo como por inercia, temiendo que la danza empezara de nuevo. Estos días de septiembre, símbolos y temblores, he reflexionado sobre esa diada inseparable, esa vitalidad que se alimenta de lo que se muere. De cuantas admirables brigadas ciudadanas se organizaron en aquel septiembre del 85, voluntarios, rescatistas profesionales o las Madres Coraje, les debemos sobre todo a los muertos de aquel sismo que hoy muchos en la Ciudad de México estemos vivos. Y creo que toca honrar al ejército muerto. Y como me da por los símbolos con sus paralelismos y porque ya tengo edad suficiente para contar 2 temblores históricos en 2 19 de septiembre, puedo decir que sé que la vida se impondrá como siempre. No es un deseo, es una certeza. Igual que el hombre que colocó la bandera de México sobre el Palacio Municipal de Juchitán desplomado, aquellos 2 niños ondeaban su alegría como estandarte sobre la montaña de escombros, haciendo una promesa de vida. Y aquí estamos. Yo soy Alma Delia y esto es En la calle No Te Calles. Nos vemos la próxima. De vuelta en calle 11, en esta conversación que retoma tantas otras conversaciones. Claro. Y les preguntaba antes de irnos si en efecto la solidaridad es tan característica nuestra o cualquier sociedad haría un poco lo mismo. Yo tengo una postal que nunca se me va a olvidar y es Medellín y San Luis en la esquina, una camilla cargándola en la esquina un médico, un estudiante de medicina era, al lado la señora de los jugos, porque viví en ese barrio, entonces ubico perfecto a la que vende tamales, al señor de los jugos. Entonces estaban los de los jugos, la familia de los jugos, estaba el médico, al lado había un productor de cine que conozco,
después estaba un estudiante con la bici al lado. Entonces esa postal era el México sin etiquetas, era ese México humano, ese México que nos caracteriza todo el tiempo y que nos hace ser solidarios, unidos, nos echamos la mano. Ahí estaba el México en una postal. Exacto, y yo creo que algo que también quiero retomar rapidísimo, como la contraparte de, por lo menos de lo que a nosotros nos tocó vivir, tú no tenías información, ¿no? Y qué compartir, y yo pude estar en contacto con mi familia por WhatsApp, ¿no? Me dio tranquilidad, y lo siguiente que nos dio información fue Twitter, y gracias a eso pudimos llegar a esos edificios que se habían caído. Entonces, yo no tengo esa memoria de que fueron espacios muy largos, al contrario, íbamos tarde. Había un edificio que ya se había caído y necesitaba gente que nos ayudara. No podíamos sacar coches, veíamos helicópteros, decíamos, o sea, por mi cabeza no fue, esto es mentira, ¿no? A ver, es que está interesante la contradicción. Sí. De un lado, Carlos Bravo, responsable de hacer buen periodismo, necesita verificar. Exacto. En el caso de ustedes fueron a verificar. Y Carolina, desde el Pedregal lo que dice es, esta conversación es un ruido, hay que ordenarla. A ver, ¿cómo viviste tú la contradicción entre Cheche y Carlos Bravo? Sí, nos empezaron a llegar muchísimos mensajes, entonces con unos amigos hicimos un cuestionario para voluntarios y hicimos como un mini call center improvisado de verificación. Así entre cuates, pues. Entonces íbamos llamando, para ver si el lugar estaba dañado. Para ver si el lugar estaba dañado y si había alguien ahí y si podíamos mandar gente ahí en ese momento. Entonces hablábamos a la vez con personas que se inscribieron en línea. ¿Cuánto tiempo te tardaste en levantar a un sitio así? Bueno, es que todo fue como un desastre. Y justamente quería hablar de que los extranjeros, o sea, los mexicanos súper al tiro, pero también los extranjeros nos ayudaron muchísimo. Y una de las plataformas con las que estamos como en conjunto, que se llama Manos a la Obra, justo surgió en Estados Unidos de chavos, estudiantes mexicanos que la armaron y amigos extranjeros que nos decían como qué podemos hacer y nos ayudaban desde lejos. Entonces creo que fue como un esfuerzo mexicano, pero también internacional de la gente que se animó. Hay una cosa que sí es bien mexicana. Cuando llegas a pedir chamba, ¿y qué sabes hacer? Lo que sea. Todo, claro. No, o sea, si hay algo de lo que sea que nos permite, en efecto, no inhibirnos. O sea, lo que sea es hacer tortas, llevar agua, cargar una laja. Porque yo digo que ser mexicanos y ser de la Ciudad de México es una manera de ser, que está criada en la sobrevivencia. Es decir, yo no soy rescatista, no sé, pero me fui a Puebla, al laboratorio que se cayó, a ver si sirvo de algo, a ver qué puedo hacer. Y te encuentras con otros miles que están igual que tú ahí parados, a ver qué puedo hacer. El escritor Francisco Gottman, en su crónica en The New Yorker, decía que probablemente el origen de la solidaridad chilanga tiene que ver con la imposibilidad que significa vivir en esta ciudad todos los días. Claro. O sea, es nuestra porque todo el tiempo la estás en realidad pegando con el chicle y se te va a caer. Y esa imposibilidad cotidiana de vivir en esta ciudad en realidad te hace ser tan solidario, porque es como no se nos vaya a caer nuestro experimento que no tiene sentido para qué sirve. Yo quisiera sumar una variable más. Me parece que la solidaridad mexicana es algo muy espectacular, pero me parece que el leitmotiv o lo que motiva mucho la solidaridad mexicana y esta sensación de ir a ayudar siempre es que sabes que quien está encargado de hacerlo, que en gran parte es el gobierno, no va a estar ahí. Y que hay que sumar esfuerzos para ver cómo podemos hacerlo. En mi caso, en esta circunstancia, la manera más útil que yo vi de ayudar no fue tanto ir a cargar escombros o a hacer reparticiones, sino tratar de verificar que los inmuebles estuvieran habitables y que la gente no tuviera pánico y pudiera vivir en sus casas. Pero bueno, un poco tratando de llenar ese vacío del Estado que no pudo reaccionar una vez más, ¿no? Ahora, del otro lado, Carlos, ese medio cauto del que hablas perdió el rumbo. Entonces, de pronto, los seres humanos reaccionamos en manada frente al peligro. De pronto, en efecto, los chats, Twitter, empezó a decir una cantidad de barbaridades, una más extraordinaria que otra, que desinforma y, por cierto, no ayuda a organizarse. Es decir, no es cierto que todo fue la bondad de las redes. No.
Mira, a mí me tocó, después del temblor, fui a mi casa con mi familia a ver que todo el mundo estuviera bien. Y en el WhatsApp de los papás de la escuela donde va mi hija, varios papás estaban en la Repsamen. Y dijeron, por favor, vengan, hace falta ayuda. Entonces, bueno, fui y estaba saturado de gente, ¿no? Y bueno, ayudamos muy poco, en realidad ya no se podía ni entrar haciendo cadenas humanas y tal, pero la postal como con la que yo me quedé de esa noche fue oír en una de las carpas donde había como paramédicos y esto, uno de ellos decirle a uno de los muchachos que estaba como en la cadena humana moviendo cosas, decirle, ya no me traigas más medicinas, porque ya no las estamos usando. Y al día siguiente, me acuerdo muy bien por lo que estás diciendo, que la Repsamen se convirtió, ahora sí que la expresión quizás no sea como la más adecuada, pero como en el epicentro de la atención pública, ¿no? Y vimos, a mí me parece muy interesante que vimos de pronto a solamente rescatistas. en un epicentro como eso pudo haberse producido un fenómeno como el de la Frida Sofía. Pues yo creo que tenía que ver con que era una escuela, con que, o sea, la vulnerabilidad a la máxima potencia, ¿no? Pues son niños atrapados en una escuela. O sea, difícilmente puedes imaginar un cuadro más desesperado, ¿no? Y de pronto el tema esta de la niña Frida Sofía y tal, y veías rescatistas, veías gente de la Marina, veías periodistas, todo el mundo, digamos, yo no creo en la teoría del montaje, lo que creo más bien es que hubo una conspiración de las ganas de creer de toda la cadena de personas involucradas en que se podía salvar a la niña que se convirtió en la figura de la esperanza, ¿no? Y aquí la esperanza en el corazón está vacía. Sí. Pero pues Así como fue. una fe que te hace alucinar cosas, ¿no? Y una cercanía con la muerte. A ver, hay una frase muy nuestra que es no me hallo. Y pocas veces he sentido tanto en mi vida ese asunto de no me hallo. ¿Y ahora qué, no? No hallamos a Frida Sofía, pero es que no nos hallábamos. Necesitamos algo que nos ayudara a tener un lugar. Cada uno de ustedes se inventó una forma de hallarse. Y todavía hoy los trae aquí, los pone a hablar del tema. Claro. El micrófono es de ustedes. A ver, ¿cómo se hallaron? Carolina, arrancamos contigo. Yes. Ok, yo me hallé justamente ayudando en lo que podía y pues no soy la persona más fuerte, pero sí podía como darle dirección a esto. Entonces pues, hicimos este formulario de voluntarios CIP para que la gente se inscribiera y de ahí encontrarles, verificamos centros de acopio en Mapeo Colectivo, un documento que salió al principio. Ya después usamos más bien, hicimos la alianza con manosalaobra.mx, que están subiendo, o sea, están invitando a todo el mundo a subir información a su plataforma. Entonces está chido. Y de ahí pues conectarla con los voluntarios. O sea, era como, ¿qué es lo más eficiente? Pues tratar de organizar en mi micromundo, o sea, y tratar de aliarnos entre todos con todas las personas posibles. ¿Qué hiciste tú? Después del edificio de San Luis y medio. Sí, de hecho, trabajamos juntos y yo. ¿Hacienda? Hicimos Arriba México. Es una iniciativa para que te puedas alojar por noches en las casas que se cayeron, en los depas devastados, en las habitaciones caídas. Y es una plataforma en internet. O sea, si se te cayó la casa, te doy hospedaje en otra casa. No, más bien, estás en tu casa y tú puedes alojarte de manera simbólica, de manera virtual. En la casa derrumbada. En la casa derrumbada y pagas una noche. Y hay noches desde 50 pesos hasta 2.500 pesos. Y todo ese dinero es para reconstruir casas. Entonces... ¿Cuál es la dirección? Es arribamexico.org. A ver, te doy la palabra. ¿Quieres completar la idea? Quiero complementar algo que se ha estado platicando. Yo algo que vi mucho y lo vivimos es corrimos, cargamos escombros, ¿no? Al día siguiente todavía me acuerdo que me paré muy temprano con mi pareja y fuimos a comprar medicinas, las llevamos a la escuela. Todavía fui a Xochimilco, me acuerdo de estar en el tráfico en Xochimilco, arriba de un camión que mueve cascajo, y dije, en cierto punto que iba en camino, dije, oye, pero justo, yo no soy rescatista, traía tenis de tela, ¿sabes? Dije, ¿qué carajos estoy haciendo yendo a ayudar? Y ya está yendo toda esta multitud, y ahí fue como un stop, me paré en un centro de víveres, ayudé a organizar y me regresé, y fue cuando también dije, había más información de todo lo devastado, y es cómo puedo ayudar de verdad, cómo puedo ayudar no llegando a un montón de gente que están todos tratando de llegar al mismo lugar, todos tratando de llevar una piedra que puede cargar una persona, ¿sabes? ¿Cómo puedo ayudar de verdad?
Y habíamos, justo un día antes que estábamos viendo toda esa devastación, dijimos, hay que hacer algo para ayudarle a la gente que perdió esto. Y no es quitando piedras. Y es esta plataforma. Arribamexico.org. Te toca. Sí. Bueno, pues yo un poco me ayudó la inspiración de una tía que su edificio había sido muy dañado desde su perspectiva. Y me dijo, bueno, pues tú que eres urbanista, pues ayúdame a ver si mi edificio está habitable o qué sucede. Y fui a visitar el edificio y dije, esto es lo que yo puedo hacer en esta circunstancia. Entonces participamos en la plataforma Revisa mi Grieta, entonces en Twitter, hashtag Revisa mi Grieta, nos etiquetaban y nos decían, estos son los domicilios y demás. Recibimos en las primeras 72 horas 1,200 solicitudes y fuimos haciendo una red en la cual nos tocó coordinar, en la cual había por regiones ciertas brigadas, pero teníamos que filtrar la información. Entonces nos llegaban y nos decían, oye, mi casa está a punto de caerse. Bueno, ok, lo primero es envíanos fotografías. Nos enviaban fotografías y revisamos, bueno, no, el caso no es tan grave porque no hay un daño estructural, es un daño meramente superficial, y entonces íbamos informando. Pero los casos que sí eran graves los íbamos a visitar y realmente Protección Civil resultó estar rebasada en sus tareas y pues es lo que estábamos haciendo. Y ayudábamos, nos tocó ver muchos edificios que habían sido desalojados sin ningún motivo técnico y otros tantos que no habían sido desalojados que estaban a punto de caerse. El caso del edificio de Torreón y Viaducto que se cayó. Nos tocó a nosotros verlo y ayudar a las familias a sacar pues, sus cosas y todo, ¿no? Entonces, un poco desde nuestra trinchera profesional ver cómo podemos apoyar en este caso. Y bueno, más como platicar rápidamente como la experiencia que nos tocó a nosotros. Inmediatamente en la noche supe que al centro horizontal no le había pasado nada y pues al otro día empezamos a convocar a los amigos y hicimos ahora ya una locura gigantesca con muchas cosas ahí enchufadas. Que se llama hashtag verificado 19S, pero en las primeras horas pues éramos 3 pelados como... Claro, pero es que al final del día en estas tragedias, pues sí te queda la vida, pero también te queda como tus redes de colegas, de amistad, etcétera. Uno no le habla como casualmente a su prima. O sea, yo le hablé a gente con la que he hecho un montón de cosas, otras cosas en el pasado, y es como, ¿qué podemos hacer? Y claro, ya había como estaban las bicitecas con un ejército de ciclistas rodando por la ciudad tal, y ese espacio, que al final fue como una manera de donar a toda la gente, estuvieron casi 600, 700 voluntarios todos los días para verificar información, pues es una manera de ayudar y de sentirte parte de una comunidad. Todo el tiempo hablamos de redes, pero pensamos en términos virtuales. Lo que sí vi en esta ocasión es que abajo de la red virtual, una red real, hiperdensa, capaz de levantar no solamente una piedra, sino una ciudad. Cierro el programa con una preocupación. Esta no va a ser una carrera de 100 metros, ni de 100 horas, ni de 7 días. No, ultramaratón. Es un maratón. Ultramaratón. Y ojalá tengamos la condición física, espiritual y moral de darlo. Que la ciudad merece regresar a sus pies, a ponerse en pie, y ojalá de una manera distinta como estaba. No sé cómo, pero ojalá de una manera distinta y mejor. Se agradezco muchísimo. Creo que los dudantes abrimos con muchas dudas, pero vinieron a corregirnos algunas de ellas ustedes. Próxima semana, calle 11, aquí en su canal 11. Todos los jueves, 11 de la noche.